Bueno, buenas tardes a cada una de las personas y familias que están conectadas en este momento desde sus casas para continuar con el ciclo de charlas con el Padre Inocencio Llamas. Muchas gracias, Padre, por acceder a realizar estas charlas de evangelización. En primera instancia en nuestra comunidad aquí en Australia y posteriormente haciendo estas charlas virales en los medios de comunicación para que este mensaje de Dios llegue a tantas personas que lo necesitan. La comunidad de la hispana y demás feligreses alrededor del mundo, porque hay conexiones desde España y Estados Unidos, están muy contentos de encontrarnos esta noche, una vez más, por este medio para escuchar el mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros. La semana pasada tuvimos una charla donde buscamos comprender un poquito más el misterio de la Trinidad. Y el día de hoy continuamos con el ciclo de charlas para aprender a buscar nuestra sanación interior por medio de una formación de más o menos 45 minutos, seguida de una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, durante la exposición del Padre, todos los participantes van a tener los micrófonos en silencio y les animamos a que apenas tengan alguna pregunta, ¿verdad? Las escriban a través del programa y las envíen por medio del chat al monitor. Entonces, posteriormente, el monitor, llegado el momento de las preguntas y respuestas, se las formulará al Padre. Bueno, finalmente, el Padre igualmente hará una oración para todos los oyentes. Bueno, Padre, queda entonces dueño de los micrófonos. Buenas noches, vamos a dar inicio con una breve plegaria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, oh Virgen Santa, Reina de la Paz y Madre de la Iglesia, salud de los enfermos, que nos acompañes místicamente presente, sea en este lugar donde voy a usar la palabra de Dios, o ella me usa a mí, como también a cada uno de los hermanos de la diócesis de Adelaida y del mundo entero que verán posteriormente en diferido también esta conferencia. Te pedimos que estés como en el cenáculo pidiendo el Espíritu Santo. Y tú, Jesús, míranos congregados en tu nombre santo y bendito. Cúbrenos con tu preciosa sangre y presérvanos de todo mal. Líbranos de toda tentación, de todo espíritu del mal, y úngenos con tu Espíritu Santo, para que realmente Él tome las riendas y realmente Él sea el que lleve a cabo esta conferencia de sanación. Todo para gloria del Padre que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les saludo, queridos amigos, queridos hermanos, con cariño, con esperanza y siempre también con alegría, queriendo ser instrumento del amor de Dios para cada uno de ustedes y que también ustedes puedan ser instrumentos de amor y de sanación para cada uno de los hermanos. La sanación es un tema muy importante en la vida de Jesucristo, en la vida de la Iglesia. Incluso es uno de los carismas que nos señala la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 12. Como carisma es una acción del Espíritu Santo, es una herramienta, una manifestación de ese Espíritu Santo, una capacidad que da dentro de la Iglesia a algunas personas para que cuando oren haya más sanación dentro del pueblo de Dios. Cualquier persona puede pedir sanación, cualquier persona puede orar, pero cuando hay el carisma de la sanación, pues se sanan muchas más personas e incluso con signos pues también mucho más poderosos. La sanación es parte de la salvación. La salvación es un término mucho más amplio. La salvación pues tiene que ver con la salvación de todos los males, sobre todo la salvación del pecado, de la condenación eterna en el infierno, ¿verdad? Que nos trajo Jesús con su pasión, muerte y resurrección. Pero Jesús vino a salvarnos no solo del infierno y del pecado, también vino a liberarnos de la acción del demonio, los espíritus del mal,
de las secuelas del pecado, la tristeza, la angustia, la desesperación, el estrés, el miedo, los traumas, las heridas, los complejos. Bueno, y pare usted de contar. De tal manera que también enfermedades del cuerpo. Jesús también vino a salvarnos. Por eso en la misa, después del Padre Nuestro, el sacerdote dice, líbranos, Señor, de todos los males. Podemos decir que Jesús en la cruz nos salvó de todos los males. Y quiero hacer una introducción bastante extensa para tocar el tema en una sola conferencia. Es muy difícil. Esto se trata en 3, 4 conferencias, como una especie de retiro. Pudiera ser, si están los planes de Dios, que en un futuro próximo, no sé si a mediano plazo, corto plazo, se pudiera también predicar como un retiro de sanación. Se pudiera de pronto hacer esto. Entonces Jesús viene a salvarnos de todos los males. Esto es sumamente importante. Y viene a darnos vida eterna y también vida en abundancia. Que nosotros somos alma, equivale sinónimo a espíritu. Somos mente, psique en griego, y somos cuerpo, soma en griego. O sea, alma, mente y cuerpo. Somos una sola persona, pero tenemos 3 aspectos. Digamos que las 3 áreas de nuestra vida se enferman. ¿Cuáles son las enfermedades del alma? Pues son nuestros pecados. Aquí no hay nadie, empezando por quien les habla, que no necesite la sanación espiritual. Así se llama la sanación del alma. O sea, ser sanado de los pecados. En una ocasión nos invitaron a predicar un retiro en Nueva York sobre los 7 pecados capitales. Nunca me habían invitado en ninguna parte a predicar sobre los 7 pecados capitales. Era un retiro de sanación y evidentemente pues oramos por esa sanación y también pues en parte liberación de los 7 pecados capitales, que son las raíces, las cabezas de todos los males que hay en el mundo. Hoy le vamos a pedir también al Señor sanación espiritual. Y luego tenemos el mundo interior, el mundo de los recuerdos, las emociones, el conocimiento, las experiencias que hemos tenido, y se llama sanación interior. Ya les nombré antes, sin haber hecho referencia a lo que es la sanación interior. Como vamos luego a tocar un poquito más extenso este tema, luego pues voy a ser más detallista al respecto, pero quiero decir, pues todo el mundo que se refiere a la falta de paz en el corazón humano necesita sanación interior, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, tristezas, complejos, miedos, heridas, qué sé yo, todo ese mundo que nos causa el no tener paz en el corazón. No hay nadie que no necesite también sanación interior. Es como una mina, incluso a lo largo de toda la vida vamos a necesitar sanación interior. Y también somos cuerpo, necesitamos también sanación corporal o somática, que viene de la lengua griega, soma es cuerpo. Y probablemente pues aquí mucha gente que nos está viendo también necesita curación o sanación de su cuerpo. Habrá alguna persona, bendito sea Dios, que no se siente enferma de su cuerpo. Glorificamos al Señor por eso. Pero pensamos en la cantidad de personas de nuestras familias y también del mundo entero, entre ellos benefactores, bienhechores, amigos, vecinos, que necesitan también sanación física, o sea, sanación corporal. Esas son las áreas de la sanación más importantes. Sin embargo, aunque sea de pasadito, hoy no todas las personas creen en lo que voy a decir, pero muchísimas sí. Se habla también de sanación intergeneracional, que significa que podemos tener algún condicionamiento, alguna tendencia que hemos heredado
por secuelas de pecados de nuestros ancestros o antepasados. No se heredan los pecados de nuestros antepasados. El único pecado que se hereda es el de Adán y Eva, que es el pecado original, que luego se borra en el bautismo. Pero sí se pueden heredar secuelas, consecuencias de situaciones graves de algunos de nuestros antepasados. Entonces se llama sanación intergeneracional cuando se trata de curar también esas secuelas de la conducta pecaminosa, de error de nuestros ancestros. No tocaremos más de ese tema ahora porque pues, es una enseñanza muy resumida. Y hay luego también algo que llamamos liberación. ¿Qué diferencia hay entre sanación y liberación? Bueno, son primas hermanas, simplemente que cuando hablamos de liberación, en este caso de sanación, nos referimos a ser liberados, si queremos decir sanados, de la influencia del demonio o de algún espíritu del mal. Los espíritus del mal son muchísimos, son miles y miles de espíritus del mal. Entonces hay personas que tienen tentación muy fuerte, todos tenemos tentación, pero hay personas que tienen una tentación muy fuerte, que se llama obsesión demoníaca. Hay personas que tienen también situaciones muy difíciles en su cuerpo. A veces hay algún tipo de enfermedades que pueden tener también la causa por la acción de un espíritu del mal. Hay personas que se habla a veces también de infestación de un lugar o una familia donde hay alguna influencia, repito, de las tinieblas, del maligno o de algún espíritu del mal. También se habla de opresión. En este término hay distintos maestros cuando hablan de opresión. A mí me gusta, no soy un maestro en esto, pero me gusta hablar de obsesión cuando es sobre la mente y opresión cuando es sobre el cuerpo. Y hay personas que incluso por el tipo de vida, por la situación de brujería, espiritismo, maldiciones, que llegan a estar posesos o poseídos. Entonces se llama posesión demoníaca. Entonces la liberación consiste en hacer una oración. A veces cuando el obispo autoriza a algún sacerdote demostrando que hay casos de posesión o presencia inequívoca de acción del demonio, se puede hacer también solo él, el sacerdote delegado por el obispo, algún exorcismo, como la manera también de que la persona, el ambiente, se libere de la acción del mal. Vean que esto es una riqueza inmensa. Como ven, en una sola conferencia de 1 hora es imposible tocar todos los temas, pero por lo menos tienen ya una especie de visión general de lo que es el ámbito, el área de la sanación. Dicen los médicos que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Qué significa eso? Que el origen de la enfermedad, de la dolencia, está en la psique, en la mente. O sea, por situaciones vividas de sufrimiento, entonces se manifiesta luego una enfermedad en el cuerpo. Y esto está demostrado. Ni siquiera se sabe qué estadística. Hay médicos que dicen que el 90 y pico %, algunos dicen que todas las enfermedades del cuerpo, en el fondo, tienen un origen de tipo psíquico. O sea que los acontecimientos que uno vive en la vida, que son dolorosos, de alguna manera luego, si uno no los asume como es debido, pues pueden enfermar también su cuerpo. De ahí que al sanarse interiormente, también se sanan los cuerpos, porque la causa está en nuestro mundo interior. Es sumamente importante recordarles algunos detalles que son trascendentales en la búsqueda de la sanación. Primero, Dios es el bien. No hay ningún Dios del mal. Hay un espíritu del mal, demonio y varios, pero que son limitados porque son criaturas. Dios, como es el bien, es fuente de todo bien.
O sea, Dios no envía el mal, ninguna clase de mal. Dios solo envía el bien, evidentemente. Cuando creó a Adán y Eva, los creó en una condición especial. Vivían en el paraíso terrenal. Dice el libro del Génesis, vio Dios que era muy bueno. No había gripe, no había luto, no había muerte, no había enfermedad, no había pandemias. Porque los creó Dios en un estado de inocencia, digamos, e incluso les dio la vida sobrenatural que no le correspondía a su naturaleza humana. Le dio una vida divina, sobrenatural, la vida de la gracia, que luego nos la vuelve a dar a nosotros en el sacramento del bautismo. O si una persona la pierde por el pecado, también en una buena confesión, con el arrepentimiento sincero y los requisitos de hacer una buena confesión, nos devuelve la vida de la gracia, o vida también sobrenatural, o vida divina. Bien, ¿cuándo empieza el mal en el mundo? Con el pecado de Adán y Eva, con una tentación del demonio en forma de serpiente, donde hace dudar, sospechar a Eva y Adán de que Dios los amara y de que Dios les dijera la verdad. Por eso el Papa San Juan Pablo II llamaba al demonio el genio perverso de la sospecha, porque hizo sospechar, dudar a Adán y Eva de que Dios los amara. Era increíble esto, ¿no? Porque era tan evidente. Y sin embargo comieron del fruto prohibido, desobedecieron a Dios en un acto de soberbia en que ellos querían decidir lo que era bueno, lo que era malo. Y ahí viene toda la serie de situaciones de sufrimiento en el mundo, incluso la muerte. Tanto es así que Caín mató a su hermano Abel. Entonces los males vienen del pecado. Incluso la naturaleza humana quedó herida por el pecado original. Y esa herida todavía no se ha sanado. Dice la carta a los romanos que la naturaleza, la creación, todavía está esperando, ¿verdad? Como una renovación que vendrá al final de los tiempos. Todavía hoy, en medio del trigo, de tanta cosa buena como hay en el cosmos, pues sigue habiendo cizaña o mala hierba, y entre eso está también tanto sufrimiento por tanta enfermedad que hay en el mundo. Y lo que voy a decir ahora es todavía quizás tan importante o más que lo que acabo de decir. Dios quiere sanarnos. Esto es importante. Como de Dios no viene la enfermedad, mandó a su Hijo a salvarnos de todos los males, de las causas del pecado, de las secuelas del pecado, la cual la más grave es la condenación eterna en el infierno. Entonces, tenemos que tener la confianza, la fe de acceder a Dios y pedirle al Señor que nos sane. Luego, yo sé que vienen algunas dudas y quizá algunas preguntas de ustedes también, pero esto es sumamente importante. En el capítulo 38 del libro del Eclesiástico, Dios, a través de la palabra, dice que también Él creó al médico para que fuera instrumento de sanación para nosotros. Nos manda a orar por el médico para que acierte en el diagnóstico y también para que acierten las medicinas que luego nos va a recetar. Entonces, si Dios no manda la enfermedad, si Dios envía el médico, evidentemente es sumamente importante que podamos acudir con confianza pidiendo la sanación de Dios nuestro Padre. Ya Jesús pagó por todos nuestros disparates, nuestros pecados y por todas las ofensas que hemos hecho en nuestra vida. Tenemos que colocar nuestro granito de arena. Decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Pero podemos pedirle al Señor realmente sanación. Incluso yo les voy a pedir a ustedes un favor, que es para el mundo. Tenemos que orar más, no solo para que se termine esta pandemia, hay que hacerlo, también para que las vacunas sean vacunas que realmente sean efectivas y no tengan secuelas negativas para la humanidad.
Pero el favor fundamental que quiero es pedir que se consiga las vacunas, los medicamentos que curen definitivamente toda clase de cáncer. Me imagino que hay muy poca gente en el mundo orando por esto. Y esto es una inspiración que hace muchos años ya el Señor colocaba en nuestro ministerio. Por eso cuando me toca predicar sobre esto, pido a la gente que también coloquen en las intenciones de su oración que el Espíritu Santo ilumine a los científicos, ¿verdad? Para que se descubra esa medicina que cure el cáncer que tanto mal está haciendo en el mundo. Ahora, otro detalle también importante. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice la palabra de Dios: por sus heridas hemos sido sanados. Voy a decirlo ahora con otra expresión que es la misma. Por sus llagas hemos sido curados. O sea que el profeta Isaías dice que las heridas del Mesías, que es Jesús de Nazaret, son fuentes de sanación. Y dice, ya han sido sanados. O sea, no dice solo se sanarán, lo cual significa que todas las enfermedades que nosotros tenemos ahora en el cuerpo, la mente, el alma, ya encontraron sanación, solución en las llagas de Cristo Jesús. Las llagas fueron muchas, pero fundamentalmente la llaga de su costado, su corazón, las llagas de sus manos, las heridas también de sus pies. Pero también hubo heridas en su rostro, en su faz bendita, heridas también en su cabeza con la corona de espinas, heridas en todo su cuerpo por los latigazos, heridas en su hombro por el madero de la cruz que llevaba. Son muchísimas las heridas de Cristo. Por esas heridas, la enfermedad que usted tiene hoy ya fue sanada. Y pudiera preguntar a alguno, ¿y por qué no me curo? Porque usted tiene ahora que apropiarse por la fe, abriendo el corazón a Dios, del éxito de la sanación que ya Él logró por sus llagas y por sus heridas. Y luego hay un detalle que no es solo detalle en el sentido de que sea insignificante. Es un detalle porque mucha gente no piensa en esto y es sumamente importante. Miren, no hay en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, un solo caso. Y si lo buscan no lo van a encontrar, así que no lo busquen. De un enfermo, de las enfermedades que había en aquel tiempo, que fuera a Jesús a pedirle sanación, que Jesús no lo curara. O sea que Jesús sanaba a todos los enfermos que iban a él. Solo pedía 2 cosas. Pedía que fueran con fe y pedía también no tener odio, no tener rencor en el corazón. Jesús trataba a la enfermedad lo mismo que al demonio y lo mismo que al pecado. Uno ve cómo en los santuarios marianos, sobre todo, hay muchísimas curaciones también del cuerpo, con la intercesión de la Virgen María, pero muchísimas, miles y miles, e incluso en la vida de los santos, ¿verdad? Se ha visto también con el don de milagros, el don de sanación, muchísimas veces. A veces hasta el Padre Pío se bilocaba, estaba en 2 lugares al mismo tiempo. Ese es un carisma muy especial. Y el Señor a través de él curaba también enfermos que estaban en otro lugar. ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que piensan, Dios me está castigando. Y entonces piensan que no van a ser sanados porque tienen un complejo de culpa, un remordimiento muy grande. Y evidentemente le están echando las culpas a Dios del mal. Porque si Dios me mandara una enfermedad, ¿cómo luego le voy a pedir a Dios que me la quite si Él me la mandó? O sea, sería una incoherencia. Por eso comencé diciéndoles, Dios no envía las enfermedades, ni envía los accidentes, ni envía la desesperación, ni envía el estrés, ni envía la angustia, ni envía el pecado. No, Dios envía la salvación con su infinito amor.
Por eso podemos tener una confianza muy grande en acudir a Jesús, que trataba la enfermedad lo mismo que al pecado. Nunca le dijo a un enfermo, hoy no puedo sanar porque es sábado. No, esta enfermedad te la mandó mi padre, así que quédate con esa enfermedad. Oh, hoy no voy a sanar, hoy estoy cansado. Todos los enfermos que iban a Jesús, con fe, sin rencor, eran sanados. Algunas enfermedades de aquel tiempo, la epilepsia, por ejemplo, la lepra, muy abundante. Había sordomudos de nacimiento, ciegos de nacimiento, paralíticos, lunáticos, y el Señor curaba. En Cafarnaúm se cuentan por lo menos 39 milagros que hizo Jesús. Incluso sale de la sinagoga, va a la casa de la suegra de Pedro, que queda enfrente, ¿verdad? Y le dicen que está con fiebre, aparentemente, digamos, una virosis, usando la terminología de nuestro tiempo. Y va Jesús y manda a la fiebre salir, toma de la mano a la suegra de Pedro, se fue la fiebre, quedó sanada y empezó a servirles. Esto indica también que cuando tengamos salud, tenemos que usar la salud para darle gloria a Dios y para servir a nuestro prójimo, ser también nosotros compasivos. Un predicador chistoso, como para llamar así la atención de la gente y hacer más agradable la homilía que estaba dando, digo, ¿ustedes saben por qué Pedro negó 3 veces a Jesús? Porque le curó la suegra. Por supuesto que eso es un mal chiste. O sea, Jesús le curó por la compasión, ¿verdad? Y es importante que el Señor quiere sanarnos en las cosas grandes, pero también en las cosas pequeñas. Por ejemplo, nosotros tenemos muy poca fe. Nosotros pensamos que Dios nos puede sanar de una jaqueca, de una cefalea, de una migraña, un dolor de cabeza o de un dolor de muelas. A veces ni siquiera tenemos la fe para creer eso. Pero pensar que Dios le va a sanar a una persona de SIDA, o le va a sanar de coronavirus, o le va a sanar de un cáncer, nos resulta como más difícil. Pero Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre. Para Él no hay nada difícil, absolutamente es igual para Él sanarnos de un dolor de muelas, de un dolor de oídos, que sanarnos de un cáncer, o sanarnos de una artritis, de una artrosis, o tantas enfermedades como hay en el mundo de hoy. El Señor dice, pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Voy a leer un texto, 2 textos del Evangelio de San Lucas, del capítulo 4, ambos textos. El primero va a ser tomado de los versículos 16 al 21 y el segundo de los versículos del 40 al 41. Dice así, vino Jesús a Nazaret, donde se había criado. Y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, y me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. O sea, Jesús dice, el Espíritu de Dios me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas noticias, para sanar y para liberar. Hoy se cumple. Y miren en los versículos del 40 a 41. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias, se los llevaban y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios.
pero él les combinaba y no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Ahí todos los enfermos que le llevaban, Jesús los sanaba. Hay enfermedades que incluso son milagrosas, o sea, trascienden las leyes de la naturaleza. Y evidentemente se requiere una fe que mueva montañas. A veces Jesús solo sanaba enfermedades que no superaban las leyes de la naturaleza, no llegaban a ser milagros. Pero cuando había también la fe que mueve montañas, Jesús también hacía milagros. Levantar un muerto, levantar un paralítico, curar un ciego de nacimiento. Eso Jesús lo hizo continuamente. Mire, Jesús se la pasaba no solo predicando, anunciando la buena nueva con la autoridad, se la pasaba sanando y liberando. Si tuviéramos que eliminar las curaciones que hizo Jesús, pues habría que quitar la mitad de los evangelios y un poco más. Por eso es importante que nosotros acudamos a Jesús con plena confianza, porque el mal no viene del Señor, viene de la naturaleza humana debilitada, a veces viene del demonio, a veces viene también de nuestras vidas vividas sin moderación. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que toma mucho alcohol se puede enfermar de una cirrosis hepática y no le puede decir a Dios que me mandó la cirrosis hepática. No, tú te la buscaste por haber tomado tanto alcohol. Eres fumador y fumas mucho de verdad, te puede venir un enfisema pulmonar. Está comprobado que el cigarrillo puede producir cáncer o un cáncer. No es Dios que te manda el cáncer, no es Dios que te manda esa fibrosis pulmonar. Es un desorden en tu vida por haber sido esclavo de ese vicio por mucho tiempo, por tantos años. O sea que es importante todo esto. El Señor no manda el mal, más bien lo quita, lo elimina. O a través del médico, y por eso hay que orar por el médico, o a través también de la fe. Es más, el mismo Jesús nos dejó los sacramentos que son sanadores. Y hay sobre todo 3 sacramentos de muchísima sanación: la confesión o penitencia, la Eucaristía o comunión y la unción de los enfermos. Es más, la unción de los enfermos específicamente, concretamente, es para sanar alma, mente y cuerpo. Antiguamente se llamaba extrema unción. Solo cuando alguien estaba al borde de la muerte se administraba. Desde hace muchos años la pastoral de la iglesia cambió en esto. Cuando una persona tiene una enfermedad crónica, se le puede administrar la unción de los enfermos, no porque se vaya a morir inmediatamente, ¿no? Para que Dios lo sane. O cuando hay una operación, una intervención quirúrgica, se puede administrar la unción de los enfermos. O también cuando hay una persona muy anciana, se le puede administrar la unción de los enfermos, porque es un sacramento que dejó Jesús para curar almas y cuerpos. Hay personas también que si están a punto de morir, pues le da también perdón de los pecados si no se puede confesar, y le da también una sanación y una fortaleza para el viaje a la eternidad. Pero todo sacerdote que haya administrado como párroco, sobre todo, el sacramento de la unción de los enfermos, les aseguro que ha visto cualquier cantidad de sanaciones e incluso varias de ellas milagrosas. Porque el Señor nos quiere sanar. Y miren, el sacramento de la penitencia o confesión es un sacramento de una sanación espiritual y de una sanación interior impresionante. Voy ahora a decir algo que no está en la Biblia y que no es doctrina de la Iglesia, lo cual no significa que no sea verdad, pero es solo mi opinión. Una buena confesión, donde confesamos todos los pecados mortales, si lo hay, con arrepentimiento, ¿verdad?, de corazón, cumpliendo penitencia, es más poderosa y sanadora que 5 exorcismos. El exorcismo tiene un poder y una fuerza muy grande para liberar a personas oprimidas por el demonio. Pero el sacramento de la confesión incluso es previo a hacer un exorcismo. De ahí que la Virgen en Medjugorje nos invita a confesarnos por lo menos una vez al mes. Dice que no hay nadie que no necesite confesarse una vez al mes.
no porque tenga pecados mortales, sino porque realmente necesitamos una profunda sanación, incluso interior. Y yo he visto hasta en el sacramento de la confesión enfermos del cuerpo que también se han sanado, porque ahí fluye la gracia de las heridas de Cristo. De ahí que tenemos luego un día la Eucaristía, tocaremos también cómo la Eucaristía es fuente de sanación en una de las conferencias que tenemos programada. Y nosotros sí vamos a la Eucaristía, vamos a la misa. Ahora tenemos el problema de la pandemia y en muchos lugares no están permitiendo ir a misa, en otros lugares el aforo, la distancia y el número de personas está muy reducido. Entonces, tristemente tenemos una situación de ciertas limitaciones al respecto. Pero cuando participamos con fe en los sacramentos, ahí está una fuerza sanadora muy grande del Señor. Vamos a tocar un poquito más profundo el tema de la sanación interior. Miren, aquí no hay que decirle al Señor, si es tu voluntad, sáname interiormente, porque está revelado en la palabra de que Dios quiere sanarnos. En el capítulo 11, ¿verdad?, de San Mateo, nos dice la palabra de Dios. Voy a decir ahora el versículo. El versículo 28. Vengan a mí todos. Perdonen que ahora subraye esta palabra. Todos, lo dice Jesús. Repito, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Otro colocan, están fatigados, están sobrecargados, y yo los aliviaré. Eso lo dice Jesús. Vengan a mí todos. Vamos ahora a decirlo con lenguaje moderno. Vengan a mí todos los que están con ansiedad, los que están con insomnio, los que sufren de nervios, los que están angustiados, los que están desesperados, los que tienen depresión. Vengan a mí todos, entréguenme sus cargas, que yo los aliviaré. Es palabra de Dios. Por eso el requisito para ser sanado es confiar en la palabra de Dios. Es confiar en Jesús, que la palabra, Él es el verbo, y en la Biblia la palabra escrita, y ahora la palabra que estamos escuchando. Yo debo venir al Señor. Nuestro pueblo, tristemente, cuando anda con problemas, ¿dónde acude? Y por eso la fe falta ahí a brujos, a espiritistas, a divinos, a curanderos, a colocar amuletos, a la nueva era, a colocar, qué sé yo, piedras o cuestiones magnéticas o qué sé yo. Creen que ahí, en esa energía, van a encontrar la paz que necesita su corazón. Y por supuesto que no la necesita, no la van a conseguir ahí. Perdón, no la necesita, no. Sí la necesitan, pero no la van a conseguir ahí. Solo en el corazón de Jesús y también con una buena confesión, en paz, van a conseguir esto. De ahí que para ser sanados, en esa fe que necesitamos, la fe también supone no tener idolatría. O sea, romper, deshacer, pulverizar afectiva y efectivamente todo objeto de superstición que nos hayan dado, que hemos comprado, que hayamos tomado, en fin, todo eso tenemos que quitarlo de nuestra vida. No andar confiando en la suerte, no andar confiando en el tarot, las adivinaciones, porque Dios lo prohíbe en el libro del Deuteronomio capítulo 18 como abominaciones que realmente no agradan a Dios. El único salvador de todos los males se llama Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret el que lo dice. Y le voy a leer un versículo muy hermoso del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 10, versículo 37 y 38. Dos versículos. Dice así: ustedes saben lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo,
cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué hermoso es esto. Disculpen que entró una llamada ahí, creo que se lo voy a repetir otra vez porque quizá no, se cortó por un segundito. Dice, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese es Jesús de Nazaret, una fe viva en nuestro Señor Jesucristo. Es sumamente importante. Y miren, cuando nosotros analizamos los hechos de los apóstoles, por poner un ejemplo, después que llegó el Espíritu Santo, los cristianos tenían una abundancia de don de sanación impresionante. Ya no era solo un Jesús que curaba, parece que Jesús se hubiera multiplicado. Ahora vemos cómo Pedro y Juan van al templo a orar y levantan un paralítico en el nombre del Señor Jesús. Oro y plata no tengo, lo que tengo te lo doy en nombre de Jesús. Vemos luego como dice que Esteban hacía prodigios y maravillas. Y lo mataron a pedradas también, ¿verdad? El primer mártir, protomártir de la vida de la iglesia. Vemos luego a Pedro levantando otro paralítico. Vemos también a Felipe, dice que hacía también muchas señales y habla también de prodigios, o sea, eran milagros que Dios hacía a través de él. Incluso en el caso de Pablo lo mismo. Hasta una vez resucitó también un muerto, lo mismo. Pedro también resucitó, no ellos, el Espíritu Santo que estaba en ellos. O sea, hacían los mismos signos que Jesús. Y miren este texto que es hermosísimo del Evangelio de San Marcos, del último capítulo, capítulo 16, versículo 17. Dice así, 17 y 18. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien, se sanarán. Es palabra del Señor. Antes, parece que después del tercer o cuarto siglo, de los primeros siglos, el carisma de sanación estaba casi exclusivamente en la vida de los santos. Y ahora con la renovación en el Espíritu, a partir de 1967, después del Concilio Vaticano II, vemos que el Señor tiene tanto apuro por sanar y liberar, que incluso personas sin ser santas, pero llevando una vida digna, una vida de gracia de Dios, una vida de testimonio y de oración, Dios les hace partícipes de esa gracia de la Iglesia por medio del carisma de la sanación. Por eso hay que pedirle al Señor en nuestras comunidades que nos permita descubrir los carismas, entre ellos también el carisma de la sanación. Y vamos a ver signos y poder, porque esa es la palabra de Jesús. Y es sumamente importante esto. Pero se necesita otra cosa muy importante: no tener rencor en el corazón. Hay un sacerdote que compuso una fórmula, el padre Robert de Grandis, que compuso esta fórmula: alabanza más perdón igual sanación. Dice, cuando una persona tiene una enfermedad y en lugar de angustiarse, en lugar de echarse a morir, en lugar de culpar a Dios, empieza a alabar a Dios, porque cree que Dios ha permitido, no le ha enviado, pero ha permitido esa enfermedad porque quiere sacar un bien más grande, como dice el capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículo 28. Para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien.
Entonces, usar la alabanza, también podemos usar oración de petición, por supuesto. Usar la alabanza tiene un poder muy grande, pero hay que acompañarla del perdón. La persona que tiene odio, rencor, resentimiento, le voy a decir una palabra venezolana, reconcomio, ¿cómo se va a sanar? Se coloca como un impermeable y la gracia de Dios resbala. Porque es que Dios es amor. Y si yo tuviera odio en mi corazón, no permito a Dios que me sane aunque quiera sanarme. Por eso hay que perdonar. Hay que perdonarse a sí mismo. No permitir que el acusador de los hermanos, como dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 2, el demonio, nos siga acusando. Si ya tú te has arrepentido de tus pecados, por muy numerosos y muy grandes que fueran o que hubiesen sido, tú te has confesado arrepentido en una buena confesión, ya esos pecados no existen, ya Dios te perdonó. Tendrás que cumplir la penitencia y colaborar un poco para que no tengas un largo purgatorio después de la muerte. Pero los pecados ya no están. Y si Dios te perdona, tú tienes que perdonarte también a ti mismo. Y también es necesario perdonar al prójimo. Perdonarlo de corazón. Aunque uno no lo sienta, decir, bueno, Jesús, tú me mandas perdonar. Me dices que he sido creado por amor y para amar. Que el odio no me permite ser feliz. Que el odio no me permite recibir tu gracia. Que con el odio, en lugar de parecerme a ti, parezco al enemigo. Que es homicida desde el principio, el demonio. Entonces, ¿qué hago yo con el odio si no tiene solución? ¿Solo aumentar mi soberbia, mi orgullo para alejarme de ti, oh Señor? Aunque no me provoque perdonar, yo te pido la gracia de poder perdonar. Y voy a orar por la persona que me hizo daño. Si murió, dale la gracia de la salvación eterna. Si todavía vive, dale una larga vida que se convierta y que no le vuelva a hacer a otra persona lo que me hizo a mí. No hay nadie que no haya sido herido por otras personas y no hay nadie de nosotros que no haya ofendido y herido también a otras personas. Por eso tenemos que saber pedir perdón y también tenemos que perdonar a que nos ha ofendido. Tanto habló Jesús de esto, nos lo enseñó incluso en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que una vez le preguntaron a Jesús, Pedro le preguntó, Señor, dime una cosa, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo 7, sino 70 veces 7. O sea, siempre. Y la palabra de Dios dice que si estamos enojados con el hermano, que el enojo no vaya más allá de la puesta del sol. O sea, tenemos que perdonar cada día al que nos ha ofendido. Lo dice Jesús, el divino Maestro, porque nos ama y porque al estar libres de odio y de rencor, le permitimos al Señor nos sane profundamente en una sanación integral. La sanación integral es la sanación total del alma, de la mente, del cuerpo, sanación intergeneracional e incluso liberación. Esos son los requisitos fundamentales para la sanación. Y bueno, hablando de sanación interior en los minutos que nos faltan de la conferencia, voy ahora a ser como más concreto sobre esto, e incluso con algunos ejemplos. Mire, nosotros necesitamos sanación interior de las heridas que tenemos desde el momento de la concepción en el vientre materno. ¿Cómo es eso, padre? Si nuestros padres no aceptaron el embarazo, rechazaron que viniéramos a este mundo y hasta pensaron abordarnos, ya nos crearon un trauma muy grande. Ya nos traumaron. En Venezuela decimos nos traumatizaron. Es lo mismo. Ya nos traumaron. Ya hay algo ahí profundo que no nos permitirá el día de mañana tener la paz completa. Me decía hace poco una señora que me escribía, hablaba de un hijo adoptado, joven, jovencito. Dice, es muy rebelde, anda siempre amargado, siempre con ira. Dice, yo lo adopté, él no sabe que su mamá lo iba a abortar.
estuvo a punto de ser abortado. Y ese rechazo de su mamá y de su papá, cuando estaba en el vientre materno, hace que ahora, como no se ha orado por sanación por él, todavía lo lleva en su inconsciente. Y él no sabe por qué es así, es irracional. Pero por aquel rechazo, como uno cuando viene a este mundo, en el plan de Dios, debe ser querido y amado por los padres, pues esa manera de actuar de él es como una manera de llamar la atención, un mecanismo de defensa para decir, aquí estoy. Si no me han amado por las buenas, pues ámenme aunque sea por las malas. Voy a dar por lo menos razón para que la atención de ustedes esté en mí. Y de ahí hago barbaridades, hago desastres. Y no lo hago conscientemente de una manera plena, sino lo hago por un mecanismo irracional que hay en mí. Eso necesita una sanación interior. Fíjense, desde el seno materno, sobre todo cuando alguien no fue aceptado o pensaron, como le digo, abortarlo. Cuando ha habido también una situación de violación o también de abuso, el abuso no necesariamente llega a la violación completa, pero es un abuso. Y también cuando hay mucha violencia, evidentemente eso nos causa una herida y un trauma muy grande. Recuerdo ahora una señora en Paraguay que nos fue presentada, digo nos fue porque yo trabajo con una profesora en ministerio, había otra hermana que ya se fue al cielo, que era un equipo pues también en el área de la sanación. Y resulta que nos la traen dos hijas, estamos saliendo del hotel donde nos habían llevado para alojarnos en los días que estábamos en esa población. Y nos dice, ay padre, ¿puede orar por mi mamá que está perdiendo la visión, casi no ve? Y una señora entrada ya en ciertos años, yo no sé, pero calculo cerca de entre 65 70 años tal vez. Y le pregunté, ¿usted es diabética? No, no, padre. ¿Y qué le dicen los oftalmólogos, los oculistas? No saben, pero yo estoy perdiendo la visión. Nos pusimos a orar. Y mientras orábamos, Dios dio una palabra de conocimiento. No les puedo explicar ahora qué es una palabra de conocimiento por el tiempo. O sea, reveló que había algo en su vida cuando era niña. Y la palabra que Dios dio es que su papá había sido alcohólico y golpeaba a la mamá. Y que cuando ocurrían esas escenas, ella se tapaba los ojos o se escondía detrás de una mesa porque no quería ver el maltrato de su padre hacia su mamá. Le preguntamos si eso era verdad y todavía estaba impactada, prácticamente casi se le salían las lágrimas. Digo, sí, yo sufrí mucho porque mi papá era alcohólico, llegaba borracho a la casa y tiraba las cosas que encontraba y le golpeaba a mi mamá y la insultaba. ¿Y usted qué hacía? Yo me escondía debajo de una mesa, de un artefacto, de un pupitre, lo que fuera, y me tapaba los ojos porque no quería ver. Mire, eso a usted la traumó. El hecho de resistirse a ver tanta violencia con tanta frecuencia en su casa hizo que se somatizara, o sea, se iba enfermando luego los ojos precisamente por todo aquello que se fue acumulando a lo largo de su vida. Y claro, no se hizo lo que decía Jesús, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Y bueno, oramos y como el Señor le sana primero el acontecimiento doloroso, ¿verdad? Después también le sana su cuerpo. Eso se llama sanación interior. Cualquier acontecimiento doloroso que hayamos tenido nos traumatiza. En estos días fui a un pueblo cercano con un matrimonio que me llevaba en su auto, en su carro, en su coche. Y me dice el Señor, mire, cuando yo era niño, estaba viendo una casa, observé dos hombres en aquella casa que estamos viendo allá, con unos palos, golpeando a un señor. Esto sucedió hace 50 y pico de años. Y decía él, siempre que yo paso por aquí, me acuerdo de aquella escena, de aquellos hombres golpeando brutalmente a aquella otra persona. Yo dije,
necesitas también de ese acontecimiento una sanación interior. ¿Por qué? Porque todavía aquello en alguna medida te está haciendo también daño. Las situaciones pues son innumerables de las cuales pudiéramos decirle. Me vino a la mente de una joven que se quiere suicidar y no sabe por qué. Y evidentemente, después su mamá me dice, padre, la noche en que fue concebida mi hija, fue concebida en un ambiente de muerte. Mi esposo me obligó a tener intimidad. Y yo no quería esa noche, por alguna razón. Y él sacó una pistola, no sé si estaría bajo efecto de alguna droga o alcohol. Sacó una pistola cargada y me la colocó en la sien. Y durante toda la relación con esa arma en la sien, usted puede imaginar la angustia tan tremenda que pasó por mi vida. Dice, ¿será ahora que mi hija sufre la manera como fue concebida en el vientre materno? Digo, sin lugar a dudas. He orado por esa joven, fundamentalmente está sanada, se le han quitado las obsesiones. Yo no le he podido decir a ella lo que me contó su mamá, porque su mamá me pidió que realmente guardara el secreto sobre eso y tengo que hacerlo. Pero fíjense ustedes el trauma tan tremendo ocurrido por ese acto de su padre. Podemos seguir de esa manera. Cuando nuestros padres han sido demasiado rígidos, nos han castigado brutalmente, nosotros cargamos también unas heridas muy grandes. ¿Y cómo se ora por sanación? Simplemente se le entregan a Jesús, se le entregan a la Virgen María los acontecimientos dolorosos de nuestra vida. Como Jesús está presente, lo toma en serio, porque Jesús está en la eternidad, como Dios y hombre verdadero. También está en el altar, en el sagrario, ¿verdad? En el altar cuando se celebra la misa, igual que está en el cielo. Pero para él, como está en la eternidad y no está en el tiempo y en el espacio, para él no hay pasado ni futuro, todo está presente. Para Dios no hay pasado ni futuro, todo está presente. Entonces, ¿puede hoy Jesús tomar aquel acontecimiento doloroso de mi pasado, sanarlo y darme la paz que necesito? La sanación interior, pues tiene esa secuela de que nos trae paz, nos trae amor, nos trae alegría, nos trae esperanza, ¿verdad? Nos trae gozo de vivir, porque el Señor toma las heridas, las espinas que tenemos de todos los acontecimientos dolorosos de nuestra vida. Y le repito, por si alguien se estaba conectando tarde, que aquí no hay que decirle, Señor, si es tu voluntad, sáname. Está revelado que es la voluntad amorosa de Dios, que tengamos paz en el corazón y podemos pedirle con toda confianza al Señor que nos dé sanación interior. Para hacer una oración de sanación interior, pues necesitaríamos pues por lo menos media hora, que no tenemos. Por supuesto, para sanarnos Dios basta un segundo. Haremos una oración breve. Les repito, si en alguna ocasión quieren que se haga un retiro de varios días, ¿verdad? Sobre sanación, podemos retomar el tema de la sanación y luego ya desarrollar cada uno de los temas. Yo mañana, si Dios quiere, tengo dos conferencias de sanación en San Bernardino, de aquí, en San Bernardino, California. Prácticamente una mañana de sanación con el grupo de la Renovación Carismática Católica de San Bernardino, y evidentemente es más prolongada porque es más tiempo con su receso, ¿verdad? Evidentemente. Ustedes es por primera vez que están, me imagino, siendo evangelizados telemáticamente. Incluso quien les habla, a partir de la pandemia, estoy confinado desde el 19 de marzo, pues el Señor me ha llevado ahora a predicar, evangelizar exactamente a través también de las redes, en este caso de Zoom.
que el Señor también obra. Pero bueno, dejo eso en las manos de Dios, de la providencia y de los que están organizando también estas 4 jornadas los viernes de evangelización. Quiero concluir con 2 o 3 avisos y luego hacer la oración. Primer aviso, agradecerles a ustedes el estar conectados. El bien es para ustedes. Segundo, háblele a su familia de esta enseñanza. Al editarla, traten de hacerla viral. O sea, transmítala a toda Australia, incluso al mundo, a sus familiares. Ustedes, la mayoría, son provenientes de América Latina, algunos tal vez de España. Pues transmítasela también a través de redes a sus seres queridos, para que también ellos reciban esta formación, porque en el fondo es una formación y también pues es un beneficio el recibir tanta sanación. Mientras estamos hablando, hay personas que, como estamos proclamando la palabra de Dios, se están sintiendo mejor. Y hay alguna que tenía algún dolor en su cuerpo y ese dolor ha desaparecido durante esta enseñanza. Porque ocurre lo que decía Marcos, ¿verdad? Impondrán las manos, yo no las puedo imponer en este momento para ustedes por la distancia, y se sanarán. Y decía, ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. El otro aviso que quiero decirles, el más importante, oren por mí. Necesitamos mucha sanación. A mí me toca evangelizar ahora por las redes, pues varias veces a la semana. Tenemos que enfrentar también la acción del demonio, los espíritus del mal en nuestras enseñanzas, y por eso necesitamos el sostén de muchas plegarias de ustedes con el Santo Rosario, la misa, la comunión. Y cuando recen por mí, van a estar rezando por ustedes, porque yo siempre oro por los que oran por mí. Por ejemplo, esta mañana, 1 hora antes de empezar la conferencia, yo estaba celebrando la misa. ¿Y por quién creen que ofrecí la misa? Por ustedes que iban a escuchar esta enseñanza. Entonces, ténganme presente en su oración. Y también, dado que ahora no tengo parroquia, ya yo no tengo parroquia, además, mi diócesis en Venezuela, Cabimas en Venezuela, ya pues no estoy en parroquia, ya estoy fuera del trabajo de la diócesis, ando evangelizando por el mundo. Mi residencia oficial ha estado en Venezuela durante muchos años y ahora he estado sin ser residente, pero entrando y saliendo en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, porque desde ahí he podido viajar a muchas partes. Incluso he estado en Melbourne, les decía el otro día, en 2 ocasiones también evangelizando con la renovación en el espíritu, ya hace varios años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Venezuela la situación es crítica. Yo tengo una jubilación en Venezuela de $1.35 al mes. Esa es la entrada que yo tengo, ¿verdad? Como sacerdote, como persona. Y evidentemente, pues eso no le alcanza para nada a uno, para su ministerio, viajes, etcétera, pagar también el alquiler de una casa, con tarjetas. Entonces, en este momento yo tengo la oportunidad de poder celebrar misas gregorianas. Alguien dirá, ¿y qué son misas gregorianas? Pues hubo un papa de nombre Gregorio que, inspirado por el Señor, colocó este término de misas gregorianas, que son 30 misas seguidas que celebra un sacerdote por el descanso eterno del alma de un difunto. Sobre todo, difuntos por los cuales no se ha orado, difuntos que murieron trágicamente, de un infarto, o qué sé yo, o personas que no vivieron tan santamente y de pronto están en el purgatorio por muchos años. Entonces, cuando termina las 30 misas, porque las hizo el Papa, Dios le reveló que el alma por la cual estaba orando había ido del purgatorio al cielo y por eso las instituyó. Entonces yo me estoy sosteniendo un poquito económicamente, un poquito de algunas personas que me piden celebrar algunas misas gregorianas o también alguna intención de misa, porque no tengo o sea, soy un sacerdote libre en el ministerio y no estoy atado
la comunidad de monjas donde tengo que ser capellán o atado a intenciones de misas de una parroquia. Entonces, puedo con ministerios. Y también hay personas que nos colaboran con alguna ofrenda, algún estipendio, que quieren también decir, bueno, vamos a colaborar con el Padre Inocencio, su ministerio, para que pueda seguir evangelizando mientras Dios le dé vida y salud por el mundo. Luego, a través de sus coordinadores, si quieren profundizar esto, no sé, ellos también podrán preguntarme si lo desean, pues con mucho gusto. Esos son los avisos que quería decir, y mi palabra de ánimo: no se desalienten y vamos a entregarle al Señor nuestras cargas en este momento. Quiero que escuchen la oración, la voy a hacer muy despacio, la pueden repetir en silencio, ¿verdad? Creo que sus micrófonos están apagados como debe ser, porque si no, con la distancia de aquí donde estoy, de España a Australia, entonces no salen en el mismo ritmo, sino que salen distanciados por las ondas, ¿verdad? Como es lógico. Pero pueden repetirlas, o si no, en silencio, ya la hacen propia también la palabra. Señor Jesús, gracias por amarme tanto, que siendo Dios te hiciste hombre, y luego siendo hombre cargaste todos los males de mi vida en la cruz, los males de mi alma, de mi mente, de mi cuerpo, los males de mi familia, los males que tengo yo ahora, las enfermedades de mi cuerpo y sobre todo las heridas de mi mundo interior, por todo lo que he vivido de rechazo, de incomprensión, de traición, insultos, de ofensas, de menosprecio, de juicios, de mi autoestima baja en el sótano, incluso a veces por palabras de mis propios padres, de que yo no valgo, de que yo no sirvo, de que soy un burro, y comparándome con mi hermana o con mi hermano, me han hecho ver que yo soy una persona sin valor, equivocadamente, porque tú dices en tu palabra que valgo lo que vale tu sangre preciosa, un valor infinito. Y hay personas que por esa autoestima tan baja no se sienten felices porque no se aman a sí mismos. Bien, quiero darte gracias, Jesús, precisamente por todo el amor que me tienes. Y quisiera ahora, con mis hermanos que estamos conectados, que realmente tomes mis cargas, las que recuerdo y las que olvido. Y como he escuchado tu palabra, Jesús, yo renuncio ahora a todo espíritu del mal, al mismo Satanás, en tu nombre, Jesús. Lo mando con tu autoridad y la de la iglesia, que salga de mi vida y vaya a los pies de tu cruz. Y renuncio a todo lo que es idolatría, adivinación, brujería, espiritismo, situaciones a las cuales yo he ido en mi vida en algún momento, o mi familia, o si me han llevado a curanderos, a brujos, por alguna enfermedad, mis abuelos o mis padres. Yo renuncio a todo ese mundo que realmente no es un mundo salvador ni viene de ti. Y en este momento renuncio a todo pecado. Rechazo todo el mal que hay en mí, Jesús. Me acojo a tu misericordia. Sé que tú me perdonas. Te acepto, Jesús, en mi corazón como mi amigo que nunca falla. Te acepto como mi Salvador poderoso y te acepto como mi Rey y Señor. Y todo esto, Jesús, lo hacemos con los hermanos de esta diócesis de Adelaida y todos los que van a ver en diferido también este acontecimiento salvífico que se está realizando en esta conferencia, en esta enseñanza de formación. Aumenta mi fe, Jesús. Dame la fe que tú quieres que yo tenga. Quita mis dudas. Rechazo mis dudas, vacilaciones y temores. Dame, Jesús, una fe que mueva montañas, una fe expectante, que no dude de que me quieres sanar, que no dude de que me quieres salvar, que no dude de que me quieres dar la paz. Dijiste
La paz les dejo, mi paz les doy. Es lo primero que hiciste cuando resucitaste y te apareciste en el cenáculo, dar la paz. Mira a todos estos hermanos. Algunos sufren porque hace poco se le murió un ser querido o un amigo. Y necesitamos que tú les consueles, como consolaste a Marta y María. Te identificaste tanto con ellas cuando murió Lázaro, su hermano, que lloraste 3 veces con ellas. Y eso que ibas a resucitar a su hermano. Porque tú no eres ajeno a nuestro sufrimiento. Tú siempre estás con nosotros, sufriendo con nosotros, para sanarnos, Jesús. Todos aquellos que tienen familiares enfermos que están preocupados por ellos, los entregamos a tu corazón. Mientras pedimos la sanación también física para ellos. Pedimos para estos hermanos que tú les des el abandono en ti, el descanso y la esperanza y la alabanza, porque el Padre y tú has permitido con el Espíritu Santo, aunque no entendamos cómo, para sacar un bien más grande, algunas de esas enfermedades. Toma, Jesús, el miedo. Mira cuánto miedo hay. Tu palabra, tu Biblia dice 365 veces, está en la palabra, no temas, yo estoy contigo. Toma el miedo a la soledad, a la oscuridad, a la claustrofobia, a la agorafobia. Toma el miedo a la muerte, el miedo al coronavirus, que en algunos se ha convertido en pánico. Danos el sentido de la prudencia y, por supuesto, la oración. Presérvanos del coronavirus, pero quítanos el miedo exagerado, el pánico desproporcionado. Toma, Jesús, el miedo que tenemos a la violencia, el miedo a quedar desempleados. El Padre cuida de las flores y alimenta a los pájaros, que son pocas cosas de poco valor. Y has dicho, ¿cuánto más cuidará de ustedes, gente de poca fe? Toma el miedo, Jesús, a cualquier situación, ya dijimos, a la muerte. Danos la paz en este momento, danos la serenidad. Y toma, Jesús, los acontecimientos dolorosos de nuestra vida, especialmente la violencia verbal, la violencia física, sea sobre cada uno de nosotros, empezando por nuestros padres. La preferencia que causó celos en nosotros al haber preferido a alguno de los hermanos. Los insultos que nos tuvimos y los pleitos. Dame la gracia de perdonar al que me ha ofendido. Yo ahora, Jesús, quiero perdonar a mis padres, que aunque hayan sido muy buenos padres, tuvieron errores, porque también ellos tuvieron padres que cometieron errores con ellos. Y no había escuela para ser padres. Hicieron lo que pudieron. Perdono a mis hermanos, perdono a mis abuelos, a mis tíos, por cualquier cosa de herencia, por cualquier discusión, por un pleito, por una pelea entre primos míos o hermanos. Yo los perdono, rezo por ellos, que te conozcan, Señor. En este instante, Jesús, perdono a los que han ofendido a mis padres. Perdono a los que me han ofendido a mí. A los que dijeron palabras soeces, vulgares, me ofendieron mi familia. Lo hicieron porque no te tenían en el corazón, porque no tenían tu paz. Lo hicieron porque ellos fueron también violentados. Porque está demostrado que el que es violento porque fue violentado cuando era niño. Jesús, te pido de un modo especial por aquellas personas que han sido abusadas sexualmente cuando eran niños, o que han sido violados, una herida profunda, Jesús, que solo tú puedes sanar. Yo te pido que en este momento los abraces como un corderito de tu rebaño, como una ovejita. Vengo a ti, Jesús, abrázame. Abrázame, Jesús. Toma mis cargas, mis heridas, mi cansancio, los acontecimientos dolorosos, los que recuerdo, Señor,
y los que yo no recuerdo que tú tienes presentes. Tómalos y hazlos desaparecer de mi vida. Cámbialos, como cambiaste el agua en vino en Cana de Galilea. Dame la paz, dame la alegría, el gozo. Dame la sanación física, espiritual y sobre todo interior. Gracias, Jesús, por esto. Y tú, Virgen Santa, Reina de la Paz, Madre querida, que dijiste si supieran cuánto los amo llorarían de alegría, junto con tu Hijo Jesús, buen pastor. Madre, abrázame, bésame, Madre, transmíteme tu ternura, tu cariño, tu sonrisa, tu perfume, tu amor. En tus brazos, Madre, y en los brazos de Jesús, nada temo, voy a tener una paz profunda. Toma, Jesús, toda la ansiedad, la angustia, la desesperación, el nerviosismo, el insomnio. Toma todo, mi Señor Jesús, tú que lo sabes todo y todo lo puedes. Usanarai Siria Navarain, Oisalabarasai, Sanianambara Hasandarain, Oralaba Sana Indirianamarain, Oralaba Isanarain, Ola Isanabarain, Ora Isanarandarain. Gloria a ti, Señor. Que tu Espíritu ore a través de mis labios y de mi garganta, de mis cuerdas vocales, pidiendo lo que sabe que necesita cada uno de estos hermanos que están escuchando esta conferencia. Gracias, Espíritu Santo. Te pido que penetres en el inconsciente, en el subconsciente y en el mundo consciente de estos hermanos, en su parte emotiva. Pido también que sanes, Señor, aquellas personas que tienen un gran complejo de culpa. Se culpan de pecados que ya no existen porque fueron perdonados, o de acontecimientos que ocurrieron por algún accidente sin tener culpa, porque no tuvieron la libertad de escoger eso y no sabían, y no son culpables ante ti porque ni eran conscientes ni eran libres de hacer lo que hicieron. Y todavía eso le remuerde en su conciencia. Dale la gracia también en este momento con tu abrazo bendito de que realmente se sientan perdonados. Jesús, y lo que tiene cada uno de estos hermanos y hermanas que están viendo en la diócesis de Adelaida, Australia, por Zoom esta conferencia. Los que lo van a ver en diferido, en esta breve oración, reciban de ti una efusión del Espíritu Santo y una paz muy profunda. Te doy las gracias, Jesús. Doy gracias al Padre, lo alabo y lo bendigo. Doy gracias al Espíritu Santo y doy gracias también a la Santísima Virgen Reina de la Paz. Bendito sea, Señor, que vives por todos los siglos de los siglos. Amén. Bien, muchísimas gracias, hermanos, por su conexión, por su participación y porque permiten pues que podamos llegar al corazón de ustedes, a su familia en esta noche, y que realmente ustedes van a ser portadores también del consuelo, de la fuerza y de la luz que el Señor les da. Tendríamos 5 minutos para alguna pregunta. Si tienen preguntas, pudiéramos usar 5 minutos y con eso luego terminaríamos dándoles la bendición. ¿Hay alguna pregunta? Claro que sí, Padre. Muchísimas gracias. Gracias por sus oraciones, Padre, de parte de toda la comunidad de aquí de Adelaide. Tenemos unas preguntitas aquí. Primera, Padre Inocencio, ¿cómo podemos hacer una buena confesión de vida? ¿Y qué tan específico debe de hacer al confesar cada pecado? La Santísima Virgen María dice en Medjugorje que el día que nos vayamos a confesar, oremos más. Fundamentalmente que ese día, claro, sin dejar de trabajar o de estudiar, pero que estemos como en el buen sentido de la palabra que voy a decir ahora, en una tensión espiritual de decirle al Espíritu Santo que nos ilumine, porque Él es el que revela, ¿verdad?, cuáles son nuestros pecados, es el que nos conoce. Entonces hay que hacer un buen examen de conciencia. Puede ser con los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad?, tranquilamente,
O pudiera ser también sobre las bienaventuranzas, pero los mandamientos es lo más sencillo que hay. Tomar cada uno de los mandamientos y decir en cuál de estos mandamientos he pecado yo. Necesitamos hacer una buena confesión, se puede hacer de dos formas. Desde la última confesión bien hecha hasta hoy. O en algún caso hay personas que quieren hacer una confesión general, o sea, de toda la vida desde que tenían uso de razón. Necesita un poquito más de tiempo. Cuando confesamos desde la última confesión bien hecha, es suficiente. Si alguien no hubiera hecho bien la confesión porque hubo un pecado mortal que no confesó, pues necesita confesar aquel pecado que no confesó, porque aquella confesión, si no fue por olvido el que no lo hizo, es una confesión inválida. Si fue por olvido, fue válida, pero hay que confesar el pecado mortal, si lo hubo, que uno no lo confesó al recordarlo. La Iglesia nos dice que sí tenemos que ser específicos en los pecados mortales. Incluso decir el número aproximado si uno sabe de pecados mortales. Pongo un ejemplo. Pues no debería decirse, Padre, he faltado a misa los domingos, sino decir, Padre, más o menos como 7 domingos no he ido a misa pudiendo ir. O qué sé yo, Padre, hace 3 meses o un año que yo no voy a misa. Y habrá alguna persona que dirá, Padre, yo desde que hice la primera comunión nunca más volví a la misa. O sea, habrá caso de todo. O Padre, pues mire, falté a una misa. Claro, falté a misa porque podía ir y no fui. Si uno está en la pandemia, el coronavirus, han cerrado las iglesias, se dice que no se vaya, no está pecando uno. Incluso los obispos pues nos permiten, con la autoridad que les da Jesucristo, de decir no estás obligado a ir a esta misa por el motivo de la pandemia. O cuando alguien estaba enfermo o tiene una enfermedad grave que también debe atender. En la medida de lo posible, si hay pecado mortal, hay que ser específico. Los pecados veniales no necesitan ser específico. O sea, para ello algunas mentiras que no son graves, ¿verdad? No hay mentiras blancas ni mentiras piadosas, pero hay pueblo que las llama así. Si fuera una mentira grave que le levantamos una calumnia a una persona, le quitamos la fama, ya la cosa cambia. Entonces, los pecados veniales, Padre, mire, tuve varias impaciencias, he cogido momentos de ira, ¿verdad? Pues no hace falta necesariamente que tenga que ser tan específico. Si queremos ser específicos, pues tampoco hay problema con que lo seamos. Es bueno también que lo seamos. Pero si son veniales, pues no hace falta. Si son mortales, sí. Decir, a ser posible, aproximadamente, el número de faltas. Padre, cometí, qué sé yo, un aborto. Padre, cometí 4 abortos. Ahí hay que ser muy específico, porque no es lo mismo un aborto que 4 abortos, son graves. O Padre, mire, le he sido infiel a mi señora o a mi esposo, pues he sido infiel 5 veces. O mire, Padre, es que resulta que he vivido una vida escondida con otras personas y he tenido relaciones con esas personas durante 1 año, 3 años. Uno tiene que ser específico en eso. Pero lo más importante es creer que Dios nos perdona. En la misericordia de Dios. Aunque nuestros pecados fuesen rojos como la escarlata, nos vuelve blancos como la blanca nieve. Y confesar los pecados. Hay 5 cosas que se necesitan para una buena confesión. Examen de conciencia, dolor de haber pecado, ¿verdad? Dolor dicen de corazón, no porque no esté aquí del corazón, con el arrepentimiento sincero. Propósito de enmienda, ¿verdad? Confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. Así estudiábamos el catecismo cuando éramos niños. Ojalá cuando pase esta pandemia y podamos confesarnos, los que puedan confesarse, ¿verdad? Que tienen acceso al sacramento por la posibilidad y que no vivan en concubinato, porque entonces no podrían ni confesar ni comulgar hasta que dejen de convivir o hasta que se casen. Eso es otra cosa. Pero realmente la confesión nos ayuda. Yo les digo, creo tanto en eso, que desde que entré en el seminario, que yo tenía 12 años hasta hoy, yo trato de confesarme 1 vez a la semana, siempre que pueda. En algún momento no es fácil, pero porque eso ayuda.
ayuda muchísimo a ser humilde, a pedirle a Dios la gracia. Nos ayuda en una pequeña dirección espiritual, por pocas palabras que nos diga el sacerdote, y nos da una gran sanación y también una gran fortaleza. Eso lo decimos, esa confesión que la Virgen nos invita una vez al mes por lo menos, aunque no haya pecados mortales, sino que la confesión siempre es muy útil. Muy bien. Me alargué un poco en la respuesta, pero creo que merecía la pena. ¿Otra pregunta? Sí, padre. Dice, ¿cómo puede encontrar sanación una familia donde mamá o papá hayan estado casados por la iglesia con alguien más? O sea, estuvieron casados previamente con otra persona por la iglesia. Alguno de ellos se divorció, se separó, digamos, de ese matrimonio y se unió o se casó, se unió civilmente con otra persona. Mira, los pecados de los padres no se heredan. Ya dije antes que los pecados de los ancestros no se heredan. Evidentemente, si la persona acepta a Jesús, vive sus mandamientos, vive sus sacramentos, se va a santificar. Ha habido muchos santos cuyos padres no estaban casados, evidentemente. Ellos sí deben luego pedirle perdón a Dios, los padres, y arrepentirse. Y bueno, son ya cosas de conciencia que no nos metemos ahora porque no es la pregunta. Pero los hijos más bien piensen que a lo mejor Dios permite que su oración perseverante y el respeto a sus padres traiga la salvación eterna también para sus padres. Pero no te priva nada de tu santidad, sobre todo si tú vas a los sacramentos, particularmente a los sacramentos que podemos recibir, confesión y Eucaristía con frecuencia, porque el bautismo y la confirmación se reciben una sola vez. El de la unción de los enfermos se puede recibir varias veces, pero en los momentos que les comentaba también hace rato en la conferencia. Tú puedes santificar igual. Cuando hablemos de la Virgen María y de Medjugorje, hablaremos de cómo nos invita la Virgen con 5 piedritas, recordando las piedritas que usó David para pelear contra el gigante Goliat, cómo podemos realmente tratar de santificarnos. ¿Otra pregunta? Tenemos 3 preguntitas más, padre. ¿Tiene tiempo? Sí, ánimo, a ver. A ver, va. Dice, pregunta sobre el libro Advertencia del Más Allá por el exorcista Arnold Renz. Dice, allí se toca el tema del modernismo de la Iglesia y se dice que el Concilio Vaticano II hizo cambios en la misa que hizo que perdiera muchas gracias. Por ejemplo, se quitó el aspergeme, se quitó el sagrario del centro, la misa se da de espaldas al sagrario, la oración de San Miguel Arcángel al final e instaló la comunión en la mano y de pie. ¿Qué piensa usted, padre, de esto? Yo no he leído ese libro, pero, por cierto, tengo esta tarde, hora de aquí, que será madrugada de ustedes, una enseñanza sobre ese tema con el Centro Mariano Reina de la Paz del Centro de Medjugorje y con un grupo de Barcelona aquí en España. No sé la hora que será ahí, pero bueno, en España va a ser a las 7:30 o 19:30. Por si alguien quiere conectarse, pues por YouTube sí que es fácil. Pero bueno, tengo que contestar un poquito ahora sobre esto. Esto es algo para hablar muy largo. Tenemos que tener bastante cuidado porque hay personas que ahora van contra el Papa y van contra el Concilio Vaticano II. Miren, la Iglesia es muy sabia y la Iglesia es nuestra madre y la autoridad es el Papa. Y cuando la autoridad y el Papa hagan una reforma de determinada manera, nosotros vamos a aceptar esa reforma que hace el Papa. Esto es importante. No solo nuestro parecer o el de un teólogo o algo así. Yo puedo tener mi opinión en algunas cosas, sin pensar que no es una cosa grave lo que pudo haber hecho la Iglesia, pero es solo mi opinión. Me explico. Antes por muchos siglos, desde León, bueno, muchos siglos, no muchos años, León XIII, porque León XIII es de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, perdón,
finales del siglo XIX, principios del siglo XX, él vio una cantidad de demonios como sombras alrededor del mundo, y él puso después de la misa una oración a San Miguel Arcángel, que se llama Exorcismo Simple a San Miguel Arcángel. Y cuando yo era niño, que era monaguillo, pues se hacía en latín. Este exorcismo no es el exorcismo solemne que tiene la Iglesia para un caso de posesión. Son oraciones fundamentalmente a San Miguel Arcángel y también de rechazo al mal, que una persona puede en sí rezarlo, es útil. Viendo ahora cómo está el mundo con el satanismo, yo creo que hubiera sido bueno que hubiera quedado algún momento, y si no al finalizar la misa, de ese exorcismo. Pero es una opinión mía. No significa que la Iglesia hizo mal por haberlo quitado de ahí, porque las circunstancias eran diferentes. La Iglesia no fue contra el Santísimo cuando dijo se puede hacer en una capilla cercana, o se puede colocar en un lugar visible del presbiterio también, que sea también un lugar de privilegio, porque los lugares litúrgicos fundamentales, el más importante es el altar, donde se celebra la Eucaristía. Está la sede donde está el sacerdote, está también el ambón de donde se proclama la palabra, y está el sagrario donde está Jesús. Ahora, a mi gusto, pues lo ideal hubiera sido dejar el sagrario en el centro, ¿verdad? Eso hubiera sido lo ideal. Sin embargo, la reforma litúrgica le pareció que todo esto era factible. Y bueno, si un papa llega y nos dice de nuevo que se coloque en el centro, pues lo haríamos así. Lo importante es que nosotros busquemos a Jesús, que lo adoremos, que hagamos una hora santa, que participemos con fe. O sea, eso es lo más importante, la actitud interna que hay en nuestro corazón al respecto. No sé, la pregunta tenía bastantes cositas. El altar donde ahora la persona, voy a decirlo de una manera diferente, da la cara al pueblo. Antes el sacerdote estaba de espaldas al pueblo. Tenía la ventaja de respetar, o sea, guardar más el sentido del misterio en la celebración, y era como el pastor que iba delante de las ovejas llevándolas hacia el Señor. Todavía la Iglesia acepta que pueda celebrarse la misa de esa manera, y hay lugares donde se celebra así. Ahora, si hiciéramos una encuesta, esta es una opinión del Padre Inocencio, ¿cuánto ha ganado, verdad, la participación en la misa? Yo creo que es muy ventajosa de tenerla traducida a la lengua nuestra, en este caso el español, puede ser otro idioma. La gente entiende más, participa más, y participa en el sentido de banquete. Sí tenemos que cuidar más los sacerdotes, y el problema no está en la reforma litúrgica, sino en la falta de formación nuestra en cuanto a que entienda que la misa también es sacrificio. Porque ¿qué pasa? La misa es banquete, la misa es asamblea litúrgica con la palabra de Dios, ¿verdad? Liturgia de la palabra, y la misa es sacrificio. En la otra postura se subrayaba más el sacrificio, pero no se tenía en cuenta el banquete tanto. Ahora, como es de cara al pueblo y está el banquete, se participa mucho mejor en el habla de cada persona, de cada pueblo, y también está la parte del banquete, la parte del ofertorio, es mucho más valioso. Y se ha podido perder un poco la parte de sacrificio. Si algunos sacerdotes exageran, se ponen a bailar en la iglesia, pero eso no porque la iglesia lo dé su liturgia, evidentemente que no. Nuestra Santa Madre de la Iglesia es sabia, no hay que escandalizarse por esas reformas que la Iglesia ha hecho. Y hoy tengan cuidado porque hay muchas páginas de personas que van contra el Papa
no tengo tiempo para desarrollar esto, que dicen que es un papa ilegítimo, que es un hereje. Eso es totalmente falso. El papa es el 266 sucesor de San Pedro. Es legítimo, evidentemente, de su pontificado, y es la autoridad. Y al mismo tiempo, el papa no es hereje. No puede ser hereje el papa. Ninguno de los papas, aunque ha habido papas también no tan santos, digamos así, por decirlo positivamente, Dios pues también les juzgará a ellos, pero sin embargo ningún papa en la historia ha sido hereje ni puede serlo, porque realmente el Señor no lo permitirá, porque le ha dado la infalibilidad. Puede cometer errores en algunas cosas, pero en su magisterio tienen una asistencia especial del Espíritu Santo. Bien, 2 preguntas más. Sí. Pregunta, ¿cómo se explican las enfermedades en niños muy pequeños? ¿Males congénitos o síndromes que se hacen presente en niños desde el nacimiento y los acompaña y acorta su expectativa de vida? Bien, mira, nosotros sabemos que la naturaleza humana, después del pecado, quedó herida. Por eso hay enfermedades. La naturaleza humana quedó herida. Y a veces esas heridas, bueno, no solo la naturaleza humana, la naturaleza cósmica también, pero la naturaleza humana también quedó herida. Y hay degeneraciones en esa herida, hay virus, hay gérmenes, hay bacterias, hay un montón de cosas. A veces algunas se manipulan, otras se reciben por la herencia de los padres, otras puede haber una acción del mal. Decía el padre Robert de Grandi que cuando llevan a un niño a brujos, espiritistas y eso, los niños se enferman con mucha más frecuencia, enfermedades que a veces luego los médicos no saben curar. Y tenemos que decir que muchas veces el mal es un misterio que no entendemos. No es que el niño esté enfermo así por un pecado personal. Ya antes le dije, no piensen que están siendo castigados o que realmente la persona está enferma porque cometió un pecado. A veces sí, pero la mayoría de las veces no. Es porque es un ser humano y al ser el ser humano viene un cierto sufrimiento también. Evidentemente, hay un sufrimiento que sufre el inocente, y el libro de Job nos habla mucho de eso, que se une al de Cristo, que es el inocente único, ¿verdad? Y ese sufrimiento es redentor para la humanidad. Por ejemplo, ¿qué sabemos nosotros del futuro de un niño? Vamos a suponer ahora un niño, esto solo es una suposición, pero está basada en una verdad teológica. Vamos a suponer un niño de 4 años que muere por una enfermedad, por un accidente, y ese niño va al cielo directamente a ser feliz. Vamos a imaginar, lo cual no significa que en cada caso de un niño que ha muerto sea así, que si esa persona vive 80 años, puede irse por caminos equivocados, caminos de vicio, camino de orgía, camino de pecado, y puede ir al infierno. O sea, vamos a suponer esto. ¿Qué es preferible? ¿Que el niño muera a los 4 años y vaya al cielo a ser feliz? ¿O que hubiera vivido 80 años y se hubiera ido luego al infierno? Por supuesto, es preferible que de un mal, como fue esa enfermedad, o de un accidente, ese niño 4 años haya ido al cielo antes. Evidentemente, todo ser que viene a este mundo tiene una razón y un porqué en el plan del Señor. Y hay cosas ahí que uno tiene que decir, Señor, no lo entiendo, te lo ofrezco, no creo que tú lo estés enviando, pero creo que de aquí vas a sacar un bien mucho más grande. A lo mejor de eso se convierte el papá o se convierte un hermano, o qué sé yo, a lo mejor luego, como el niño murió de tal enfermedad, la familia dijo, ahora vamos a hacer una fundación para todos los niños que sufran de esta enfermedad. Si no hubiera muerto su hijo de esa enfermedad, no hubieran creado esa fundación que va a beneficiar a miles y miles de niños. Siempre sigue siendo un misterio en la vida del ser humano, el sufrimiento. Bien, creo que nos falta otra pregunta, ¿verdad? Sí, solamente es más bien una recomendación, padre, si pudiera recomendar un libro que nos permita conocer más sobre el Espíritu Santo. Sobre el Espíritu Santo. Hay muchos libros en la
renovación carismática católica. Después hay un libro que tiene que ver el Espíritu Santo con la evangelización. Es una carta del Papa Pablo VI que se llama Evangelii Nunciandi. ¿Cómo es? Evangelii Nunciandi, anunciando la evangelización, que como documentos de la Iglesia. Incluso el Nuevo Catecismo, si ustedes toman y abren ahí sobre el Espíritu Santo, también pueden hacerlo. Después, libros de la renovación carismática que hablan del Espíritu Santo, pues son también muy buenos. Hay un libro que fue muy clásico de Rollo Marín que se llamaba El Gran Desconocido, haciendo referencia al Espíritu Santo. Pues creo que con eso para empezar estaría bien. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que cortar aquí. Nos vemos, si Dios quiere, entonces el próximo viernes sobre otro tema y vamos a hacer este viral para que pueda llegar a muchas personas. Muchas gracias, que pasen buenas noches, que sueñen con los angelitos para que no le piquen los mosquitos. Claro que sí, padre. Muchísimas gracias nuevamente por su muy buena charla. Le quiero agradecer a todos los que se conectaron el día de hoy. Y esta tarde, mientras sucedía la charla, se les envió el correo, padre, con la charla anterior. Yo quiero que me contesten el correo si llegasen a tener algún problema para poder ver la charla. Y esta charla... ¿Me la enviaron a mí también? Estoy seguro que sí, padre. Si no, yo ya no estoy tan seguro. Si no, envíenmela, por favor. Y lo otro es que, bueno, esta ya va a estar, la edición va a ser mucho más rápida y ya lo vamos también a mandar también el correo con esta segunda charla. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches para cada uno de nosotros aquí en Australia y en las otras partes del mundo. Buenos días, creo. Okay. Bueno, aquí van a ser, ya son buenas tardes. En otras partes son buenos días. Así es. Buenas tardes, padre. Gracias. Gracias. Adiós. ¿Dónde cierra?